Hola a todos, volvemos a la segunda parte de Conversaciones en el Garage, donde estamos conversando sobre ética y corrupción con Maritza Castro, abogada chilena, autora del libro Ética Pública y el Rescate del Estado, y con Eduardo Herrera desde Lima, consultor y experto en programas anticorrupción. Maritza, ya que investigaste cuando escribiste tu libro, me gustaría que nos comentaras sobre los ideales éticos y los fundamentos de moralidad desde un punto de vista doctrinario, dogmático, antes de pasar a Eduardo con la experiencia práctica. Muchas gracias. Bueno, efectivamente, como estábamos hablando, bueno, estas cosas yo no las digo porque se me ocurrieron a mí. Yo estuve estudiando ética, sobre todo, y muchos otros libros que están ahí citados en la bibliografía del libro. Pero mucha gente, cuando uno ya entiende que la ética, esto es la reflexión crítica sobre lo que es bueno, se dice, pero ¿en base a qué? ¿En base a qué uno dice esto es bueno, esto es malo? Porque hay muchos estándares. Entonces, los ideales éticos o fundamentos de la moralidad son más o menos los modelos en torno a los cuales las personas se responden lo que es bueno o lo que es malo. Entonces hay varios, y uno que es muy interesante, sobre todo en el tema de la corrupción, de acuerdo a lo que yo estaba pensando a raíz de lo que escribí, lo que está pasando, el análisis de la contingencia, es muy interesante el utilitarismo, que está muy en boga. De hecho, uno de los filósofos de moda en la actualidad, que muchos de ustedes pueden ubicar, que es Peter Singer, él mismo dice: yo soy utilitarista. Y todos dicen: Singer es utilitarista, entonces yo también, porque así a la gente le gusta seguir líderes. Entonces, el utilitarismo, si bien hay uno clásico y uno más contemporáneo, pero en la actualidad el utilitarismo justifica a la conducta que produce las mejores consecuencias. Entonces, si me quiero sacar un 7, puedo estudiar, y me puedo sacar un 7 es la nota máxima en Chile, o también podría pagarle al profesor también. Entonces uno empieza a pensar qué es lo bueno y cómo llego, y si la persona entiende de que si este profesor es corrupto, que pagando le voy a obtener el 7, uno puede decir esas son las mejores consecuencias, pero ahí empieza el análisis, ¿para quién? Entonces, si el grupo yo lo veo solamente entre dos personas, entre un profesor corrupto y un alumno que paga por una nota, bueno, podría decirse que hasta ahí el utilitarismo se justifica para ese alumno. No obstante, si pensamos que ese alumno está estudiando medicina y el día de mañana va a matar a una persona cuando le realice un examen de sangre o no sé, algún procedimiento, obviamente no es las mejores consecuencias. Por eso el utilitarismo, si bien en principio las mejores consecuencias suena bastante lógico, el problema que tiene es que siempre hay que empezar a definir el grupo. Cuando el grupo es más amplio, como cuando estamos viviendo en sociedad o hay intereses públicos comprometidos, el utilitarismo generalmente no puede satisfacer las mejores consecuencias de todo, a menos que lleguemos a algo más universal. Por eso el utilitarismo no es aceptado por todos los filósofos, si bien algunos sí. Pero siempre es decir mejores consecuencias, ¿pero para quién? No es lo mismo las mejores consecuencias para los norteamericanos que para los chinos en estos momentos, por ejemplo. Otro modelo o ideal ético que es muy utilizado es el consenso democrático, para poder responder qué es bueno, qué es malo. Entonces, generalmente en las votaciones en democracia, la persona más votada al final resulta ser elegida presidente, porque al final la mayoría lo eligió. Si bien la mayoría y el consenso democrático es un muy buen criterio para efectos de políticos, para efectos de plebiscito y votaciones y elecciones, en ética no es el mejor, porque en ética las opiniones deben pesarse más que sumarse. ¿Ya? Y por ejemplo, ahora que estamos en Semana Santa, mucha gente dice, la gente católica dice, pero la mayoría quería matar a Jesús y salvó a Barrabás. Ahí tienen un ejemplo que probablemente para una persona católica uno dice, bueno, Barrabás no. Pero para los que estuvieron presentes ahí, la mayoría circunstancial fue que todos querían que Barrabás se salvara y mataron a Jesús.
Entonces ahí tienen, por ejemplo, de un punto de vista religioso, por cómo el consenso democrático, el quórum que hubo en ese momento, para mucha gente no fue el correcto. Todos dicen, oye, ¿cómo es posible que hayan matado a Jesús? Un ejemplo. Pero en general las opiniones deben pesarse y no sumarse. Y eso es lo que cuesta también dilucidar. Y por eso, a pesar de que el consenso democrático es muy bueno para elecciones, en política, para todo lo que es la teoría de la democracia, en ética no necesariamente el modelo ético a seguir. Pero recién estábamos hablando de la conciencia, como decía Eduardo, que él decía poner la conciencia en off. No obstante, si bien la conciencia es algo muy cercano a uno y al final es como la verdad más cercana que uno tiene, de la que está siempre alerta, no necesariamente la propia conciencia es el modelo ético, ideal ético, en torno al cual responder si algo es bueno o es malo, precisamente porque nadie es poseedor de la verdad. Yo, por ejemplo, si lo miro de un punto de vista psicológico, puedo ser consciente de lo que está pasando acá y no de lo que no veo o de lo que no sé. Y eso también es verdad y es realidad. Entonces, la propia conciencia no necesariamente es consciente de todo, no lo sabe todo y también se puede equivocar. Entonces, el hecho de no ser poseedor de toda la verdad hace que, si bien la conciencia es bastante maduro y responsable, partir con ella, pero también es cierto de que no necesariamente vas a saberlo todo o tú mismo vas a poder discernir todas las situaciones del bien y del mal. Otro punto de vista que es bastante utilizado y que ya nos acercamos más a lo jurídico es precisamente la heteronomía, que es someterse a la voluntad ajena en ausencia de coacción. Es decir, puede ser desde que le hago caso a mi mamá y que si mi mamá me dice lo que es bueno, yo digo, lo que es bueno es lo que dicen mis padres, ¿ya? Eso es la heteronomía, sino que las normas vienen de otro, hetero significa otro, o precisamente porque las leyes lo dicen. Y aquí tenemos toda esta evolución que ha habido en el tema de la sexualidad. Hace mucho tiempo la sodomía era un delito, en Chile por lo menos, y ahora no, y ahora tú no puedes discriminar o darle un trato distinto a una persona en base a su sexualidad o su condición de homosexual. Entonces ahí uno tiene cómo la norma ha cambiado. Entonces la persona que está pidiéndole a las normas jurídicas que lo oriente sobre lo que es bueno y es malo, se habrá dado cuenta ya hace mucho tiempo de que no está en las normas lo correcto o lo incorrecto. Es simplemente son las normas las que nos guían. Maritza, entonces, ¿sí? Quisiera dejarlo hasta ahí y pasar a Eduardo con la heteronomía. Tú me comentabas cuando nos juntamos en Lima sobre cómo te ha costado que tus compañeros de profesión, penalistas todos, entiendan o admitan que están trabajando de una manera que no es la correcta. Una vez que lo reflexionan, como tú dices, se dan cuenta, pero dicen, bueno, es así, y se someten como a este canal pudiendo cambiarlo. Me gustaría que nos comentaras un poquito de esa experiencia tuya conversando con otros abogados y de qué es lo que pretendes con el Consejo Privado Anticorrupción, ya para terminar esta segunda parte. Bueno, sí, efectivamente, el gran problema que yo me enfrenté en términos personales fue qué hacía mi grupo, y que todos veíamos esto como normalizado, ¿no? La actividad de corrupción. Y bueno, en ese camino, poco antes de mi retiro, empecé a indagar de por qué, si alguien había estado en la misma situación en la que yo estuve, y muchos, sobre todo abogados viejos, me dijeron que sí, que en algún momento les había venido esa locura de hacer las cosas correctamente, y que, digamos, no le hicieron caso porque se dieron cuenta de que el sistema era así y había que ayornarse un poco o acostumbrarse, y que esto trágicamente nadie lo iba a cambiar. Entonces, cuando tomé la decisión del retiro, pasé a ser una suerte de sujeto apestado de la masa, ¿no? De la masa de abogados exitosos. No quiero decir que todos sean así, pero digamos, con los que me topé a hablar, esa fue la reflexión generalizada. Entonces, claro, vi un momento de estigmatización del que quiere hacer las cosas bien, contradictoriamente. Sucedió así. Entonces,
Y en segundo lugar, ya cuando emprendo mi nuevo camino, mi nueva vida, si cabe el término, ya existe la recurrente broma incluso a la ingenuidad. No lo va a cambiar nadie, no sé qué forma quieres hacerlo de cambiarlo tú, o sea, ese es un poco el reproche que me hacían mis padres, ¿no? Claro, ya te vuelves un personaje simpático, medio naif, angelical, sin que la ética necesariamente, creo yo, deba ser angelical, porque uno tiene errores siempre. Entonces sucede actualmente este tipo de cosas. Lo que está cambiando en Latinoamérica es que la fuerza de los hechos, de la realidad, parece estar dando la razón a quienes queremos hacer las cosas bien, y tarde o temprano se da la moraleja del que hace las cosas mal es sancionado o aparentemente sancionado. Entonces ya muchos de mis pares están actuando por miedo más que por convicción. Okay. Al final del día se alinean en un cambio muchas veces aparente, ¿no? En esa línea yo he venido desde hace un tiempo tratando de desarrollar algunas iniciativas desde el sector privado con el Consejo Privado Anticorrupción, entidad que tengo el privilegio de dirigir como director ejecutivo, y está conformada por muchos gremios empresariales acá en Perú, es una entidad muy potente. Y el primer reto ha sido hacerles entender a los empresarios de que esto es necesario cambiar. Porque nuevamente aquí viene la misma dinámica. Oye, si todo el mundo gana plata así, ¿para qué vamos a cambiar esto? Y bueno, esta reflexión de que la ética es el camino más seguro, el camino más, además, rentablemente sostenible en el tiempo, es lo que nos ha llevado a tratar de tener unas iniciativas, concretamente con la que he empezado, es de buscar limpiar el ámbito o campo de los abogados litigantes. Es una suerte de reivindicación, si cabe el término, de lo que hice anteriormente, y estamos agrupando los estudios más importantes de Lima para lograr un cambio en la práctica del ejercicio de la abogacía. Y bueno, lo que he encontrado es muy buena disposición de parte de los estudios importantes, y estamos avanzando hacia una solución que todavía no la encontramos, pero pienso yo que ya estar en este camino de discusión es para mí un gran avance, ¿no? Ok, Eduardo, les agradezco muchísimo su presencia. Sé que todos tienen que trabajar y correr ahora. Por favor, a nuestros lectores, escríbanos, comenten, mándenos columnas. Este es un tema importantísimo que no vamos a dejar botado y al cual le vamos a dar seguimiento. Gracias, Eduardo, gracias, Maritza, y hasta el próximo capítulo de Conversaciones en el Garage. Muchas gracias a ti, Sofía, por tenernos acá, por esta invitación. Gracias, Eduardo. Gracias. Adiós, hasta luego.